urgencias, hay intensidades, pero los procesos se necesitan explicar, las causas, las consecuencias. Y yo insisto, ¿cómo llegamos a esto? Porque eso ya es una explicación y un análisis mucho más de fondo para entender lo que está pasando en Chile y por qué está pasando en Chile lo que ocurre. Dicho esto, yo lo que creo es que, bueno, de hecho yo lo he mencionado otras veces, ¿no? Y lo he mencionado en otros medios. El Partido Comunista de Chile, el año 1996 del siglo pasado, cuando encabezaba el partido Gladys Marín y estaba Bolodia en su dirección, Jorge Insunza, Lautaro Carmona, Manuel Cantero, Mireya Baltra, Guillermo Teller, en fin, más o menos la Sola Sierra, en su comisión política, yo alcancé a ser parte de esa comisión política, pero el año 96 del siglo pasado, el Partido Comunista ya advierte de una derechización preocupante y alarmante del país que iba a favorecer a la derecha, al pinochetismo, en sus distintas expresiones. De hecho, antes, el Partido Comunista, si yo no me equivoco, el año 92, pasa a lo que denominó oposición constructiva, porque visualiza que en Chile se estaban instalando, producto del pacto transicional, asentamientos muy marcados para la profundización del neoliberalismo y del capitalismo salvaje en Chile en un contexto de derecho y en un contexto de democracia representativa, en fin, con cambios, y nadie puede negar eso, al contrario, porque además muchos de esos cambios fueron producto de las luchas y las peleas que se dieron y que se siguieron dando de los 90 en adelante. Pero digo esto, Hugo, Nicolás, porque creo que ese análisis hoy día adquiere mayor profundidad y necesidad y urgencia para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, sus causas y cómo enfrentarlo, porque de eso se trata, enfrentar ese proceso. Yo creo que es fundamental ese análisis, yo insisto, y bueno, las urgencias obligan a considerar elementos que están cursando en este momento. A mí me parece que no hay en realidad ninguna novedad del punto de vista de los resultados en relación a lo que obtiene Kast, Kaiser, yo, más allá de las encuestas, ¿no? Matei, en cierta manera, podría para alguien ser sorpresivo, pero para mí no lo es, porque creo que no solamente las encuestas, sino que lo que aquí está cursando en Chile es que aquí no es que haya una derecha más democrática y otra menos democrática. Aquí lo que hay son distintas expresiones de la derecha que tienen objetivos estratégicos muy, muy parecidos unas de otras. Y lo que ha ocurrido es que una parte de esa derecha, UDI, Renovación Nacional, Evópoli, han ido perdiendo terreno y ha ido ganando mucho terreno la expresión de la derecha, que son republicanos, que es Kaiser y que otros sectores más. Y por lo tanto estamos frente a un fenómeno que se reflejó en el resultado electoral de Kast, de Kaiser, de Matei en parte, pero también en las parlamentarias, porque lo que tenemos hoy día es algo que efectivamente no había ocurrido de los 90 en adelante en el Parlamento chileno, particularmente considerando esta expresión de la derecha. Yo insisto, yo creo que ha sido un error garrafal hablar de derecha democrática y derecha no sé qué cosa. Son distintas derechas, por cierto. Obvio que son distintas, pero hacer esas diferencias para tratar de legitimar o justificar tu entendimiento, tu diálogo, lo que sea, el pacto transicional, ha sido un error profundo para la democracia y para los intereses de la soberanía popular. Yo siempre menciono aquí Pinochet, que fue el que encabezó el golpe de Estado, el terrorismo de Estado. Siguió siendo comandante en jefe del ejército y producto de una reforma a la Constitución se transformó en senador vitalicio. Y esa reforma a la Constitución se hace bajo un gobierno de la Concertación. Y me acuerdo perfectamente que con Gladys y otros compañeros y compañeros fuimos al Parlamento a protestar por eso y nos sacaron la cresta, nos apalearon, nos rompieron la cabeza. Y claro, salieron uno que otro parlamentario de la Concertación para afuera cuando les dijeron que afuera estaba quedando la crema con la represión. Es decir, también del punto de vista del asentamiento político, institucional, económico, hay rasgos que yo creo que es muy importante tener presentes para entender lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay muchos más elementos, Nicolás, Hugo, pero creo que
solo doy algunas señales nomás para poder, incorporo, por cierto, lo que tú dices, Hugo, el cuadro regional, o sea, Milei, gobierno que es, en Bolivia, el resultado electoral que ha habido, en Perú, una regresión profunda, antidemocrática. Estamos en el cono sur en una situación donde el imperialismo yanqui está colocando con mucha fuerza la idea de expulsar la incidencia política y económica de China en este cono sur. Y eso está cursando Atlántico, Pacífico, Antártida. No es casual ubicar en este contexto la eventual intervención militar norteamericana en contra de Venezuela para controlar el petróleo, porque como el genocidio de Gaza, el intento de liquidar a Irán, liquidaron Siria, pero no les resultó en la dimensión que estaban buscando, el imperialismo yanqui en su pérdida de hegemonía a nivel planetario está un tanto, no digo que ni mucho, pero un tanto desesperado para volver a controlar los recursos energéticos que requiere y otros recursos más geopolíticos, geográficos, en fin, y que aquí en nuestra región ya lo intentó luego de la caída de los socialismos reales. Ustedes se recuerdan cuando trata de pasar por arriba de los estados nacionales y lo que lo detiene es esa embestida, son las luchas populares, Cuba, por cierto, pero Venezuela, Nicaragua, pero emergen gobiernos como los de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, en fin, o sea, hay una diáspora de fuerzas políticas de izquierda y progresistas que lograron enfrentar y resistir a ese intento que hoy día, en un escenario planetario muy distinto, producto del multilateralismo que está cursando, adquiere una fuerza y una brutalidad y una criminalidad, incluido el factor militar, cada vez más fuerte en nuestra región. Entonces, ese es el contexto. Habría que incorporar más elementos. Pero dicho esto, ¿qué es lo que yo creo que junto con este ascenso muy significativo de estas fuerzas de derecha en la parlamentaria y en la presidencial, porque la votación de Kast, la votación de Kaiser, la votación incluso de Matei, son votaciones significativas, no son menores, son significativas. En ese contexto, no es que tampoco emerja, porque aquí también aquí cuando los analistas, las élites, no quieren reconocer hechos, tratan de imponer sorpresa a la ciudadanía completa. Yo francamente creo que lo que obtiene el Partido de la Gente es el resultado de un proceso social que tiene expresión electoral principalmente en todo el norte de Chile. Y esto viene de muchos años, viene más o menos desde el periodo de la nueva mayoría, donde se empieza a conformar esta expresión política, pero que tiene que ver con mucho de descontento social, con posiciones respecto de cuestiones que tienen que ver mucho con entender lo que es el norte de Chile desde el punto de vista de la incidencia de una economía minera, una economía de mediano y pequeño alcance, desde el punto de vista también de la producción minera, economías que están vinculadas a puertos, o sea, estamos hablando de puertos, no de uno, de puertos. Yo siempre digo, Hugo, tú ahí jugaste un papel protagónico, pero el impacto negativo que tuvo que el puerto de Chancay no se hiciera en Chile, finalmente terminara en Perú. Son impactos muy fuertes para una economía regional como la del norte de Chile, ¿no? Y el Partido de la Gente, en medio de estas desigualdades, en medio de estas carencias, en medio de la decadencia de un proyecto neoliberal que no alcanza a reactivar la economía y generar expectativas de enfrentar problemas de sociedad. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con salario, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con ataque frontal al crimen organizado, al narco, en fin. Esto hace que se emerja esta expresión política que es el Partido de la Gente. Uno puede compartir o no compartir las identidades que se configuran, los rasgos de sus liderazgos, pero uno tiene que partir reconociendo los hechos. Y a mí me parece que la expresión del Partido de la Gente,
sí me parece más sorprendente y por eso entiendo que Kast se fue a la novena región. Partió inmediatamente a la novena región, porque sí parece una cuestión ya de otra dimensión la fuerza electoral que logró el Partido de la Gente en la novena región. Yo creo que también en la región metropolitana y en la región de Concepción, en la octava, también, y en la quinta, también el Partido de la Gente tiene una presión electoral que hay que mirarla con atención.